a seguir con la continuidad del tema de concentraciones molares en Química 2 y hoy vamos a ver lo que es la molaridad, molalidad, normalidad y fracción molar. Lo vamos a ver en la otra clase, dado que es un tema muy amplio y que lo hemos ido dividiendo. Es continuidad prácticamente del tema. Bien, cuando hablamos de molaridad es un método que es muy útil más que todo para expresar concentraciones cuando se utiliza un equipo volumétrico, tales como por ejemplo la probeta, las buretras o las pipetas, solamente que se necesitan para pesar ciertas cantidades de soluto que corresponda a una concentración deseada. Además que todo se acondicionan en superficies disolventes para completar un volumen determinado y es una solución que se define como la cantidad del soluto disuelto en moles de litro de solución, como se muestra en la molaridad. Esta es la fórmula para calcular la molaridad. Todo lo que es molaridad, molalidad, normalidad y fracción molar se utiliza para determinar cantidades, como lo están viendo acá en los beaker, en los tubos de ensayo, en los Hermeyes, en las probetas. Bien, entonces tenemos aquí la fórmula para molaridad. Y molalidad más que todo es la principal ventaja que este método medida respecto a la molaridad como un volumen de una disolución. Depende de la temperatura o de la presión, como esta puede cambiar el volumen, cambia con ellas. Gracias a esto, la molaridad no está en función del volumen, sino que es a temperatura y a presión. Para eso se utiliza la molaridad y puede medirse con mayor precisión en menos que se emplea no es menos importante que la molaridad. Y lo vamos a utilizar para moles de soluto y kilogramos de solvente. En este caso tenemos el primer ejemplo. Dice, ahora solo vamos a ver dos: molaridad y molalidad. Entonces, en el ejemplo número 1 dice cuántos gramos de cloruro de potasio se necesitan para preparar 200 ml de solución a 0.20 molar si el peso de la molecular del cloruro de potasio es de 74.1 gramos por ml. Entonces nos dan aquí los datos. Nos están preguntando cuántos gramos. Eso es lo que vamos a buscar. ¿Cuántos gramos de KCl? Prácticamente que no los tenemos. Para preparar 2000 ml de solución. Entonces esta es la solución. Y como tenemos aquí 2000 ml de solución, luego tenemos molar. Si nos dan molar, entonces la palabra molar significa molaridad. No es lo mismo molar que molar. Entonces tengo aquí la fórmula que se emplea para la molaridad. Para este caso tenemos aquí los moles de soluto entre los litros de solución, que aquí también lo volví a escribir. Ahora, esto debe de estar en moles de soluto. El soluto debe de estar en moles y la solución debe de estar prácticamente en litros. Entonces aquí la solución está en ml. Entonces lo primero que vamos a hacer es la conversión. La conversión de la solución la vamos a hacer a litros. Entonces 2000, que es lo que me dan, un litro tiene 1000 ml. Si ustedes no saben la equivalencia, la pueden buscar en el internet. ¿Cuánto es la equivalencia de ml a litros? Entonces, en este caso decimos un litro 1000 ml, 1000 mililitros.
Y en este caso hicimos lo siguiente, la conversión. 2000 por 1 entre 1000. Esto es igual a 2 litros de solución. Ahora, posteriormente que tenemos esto, vamos a prácticamente la solución ya la tengo resuelta, pero el soluto en sí, ¿quién es el soluto? El soluto pues es KCl porque es cloruro de potasio. Entonces, como tenemos aquí, vamos a emplear, bien, 0.20, que es lo que me dan la molaridad, utilizando la fórmula. Moles de soluto no lo conozco. Entonces, 2 litros de solución lo sustituimos, en vez de esto escribimos el 2. Luego vamos a despejar. Este que está aquí solo lo voy a pasar a multiplicar con este porque lo que quiero encontrar son los moles de soluto. Entonces, en este caso tenemos 0.20 por 2 de solución igual a 0.20 por 2 y esto es igual a 0.4 moles de soluto. Luego 0.4, ¿por qué? ¿Por qué lo voy a volver a convertir moles de soluto? Porque aquí me están pidiendo en gramos, no me está, aunque aquí diga moles de soluto, pero aquí me lo están pidiendo en gramos, entonces lo convierto a gramos. 0.4 moles de KCl y el peso molecular que ya me lo dan aquí de KCl es de 74.1 gramos por ml o gramos por mol, lo podemos convertir a mol también. Entonces digo 1 mol a 74.1. Aquí es mol, la verdad. Entonces lo convertimos 74.1 entre 1 mol. Entonces 0.4 por 74.1 entre 1 da 29.64. O sea que se necesitan 29.64 gramos de cloruro de potasio para preparar 2 litros de solución en 0.20 molar. Y esa sería la respuesta. Posteriormente tenemos el otro ejemplo. Y para eso dice calcule la molalidad, ya que ya es molalidad de una solución que contiene 20 gramos de, esta es la molécula del azúcar o la sacarosa, C12H22 o 11 en 180 gramos de H2O. Entonces tenemos aquí los datos, moles de soluto, que es lo que nos piden. ¿Por qué nos piden eso? Porque desde el inicio nos dice calcule la molalidad, entonces nos fuimos a la fórmula de la molalidad, que es esta misma que está acá. Bien, entonces decimos aquí, en este caso tenemos las diferentes, por ejemplo, masa de soluto, que son 20 gramos de C2CH22 o 11, que es la molécula de la sacarosa. Y luego tenemos, este es el soluto. ¿Por qué? Porque el azúcar es algo sólido. Si tienen duda en el componente, por ejemplo aquí hubieran tenido duda en esto, pueden utilizar el internet y buscar qué es, si es líquido o qué compuesto es también. Luego 20 gramos, estos 20 gramos de azúcar prácticamente los tenemos que pasar a mol. ¿Por qué? Porque el soluto debe de estar en moles. Entonces 20 gramos por 1 mol entre 342. Miren que aquí no nos dan el peso molecular como en el ejemplo anterior, que ya nos daban el peso molecular, entonces hay que sacarlo. ¿Cómo se saca? Bueno, tomando 12
22 y 11. Luego me voy en la tabla periódica y busco el peso de cada uno de ellos. Por ejemplo, de carbono. Entonces venimos y buscamos. Carbono es 12. Entonces multiplicado por 12, luego multiplicado por 1, luego multiplicado por 16, que ustedes ya saben cómo se saca el peso molecular. Bien, una vez teniendo el peso molecular lo sumamos y posteriormente 20, que era el número que nos dan en el ejemplo, y multiplicado por 1 entre 342. Esto nos da 0.058 moles. El otro debemos de tenerlo en kilogramos, el 180 que nos dan aquí, el solvente. Recordemos que el agua funciona como solvente. Entonces, el agua lo convertimos también. ¿Cómo lo vamos a convertir? Bueno, 180 gramos. ¿Cuántos gramos hay en 1 kilogramo? Entonces lo convertimos a kilogramos porque en kilogramos está la fórmula. 1000 gramos, 1 kilogramo. Entonces 180 por 1 entre 1000. Esto da 180 kilogramos, que es el solvente. Ahora, aplicando la fórmula, porque aquí solo estábamos haciendo las conversiones, vamos a aplicar lo que convertimos. Entonces, aplicando la fórmula, en este caso, tendríamos que los moles de soluto entre el kilogramo del solvente, 0.58, que fue lo que nos dio acá, moles dividido entre 0.180 del solvente. Entonces, dividido esto nos da 0.32 molal, y esa es la respuesta.